medio referente. Nos sirve como medio referente de justamente del tema que estamos viendo, que es de cómo es el proceso de contratación y todo lo demás. Y pues viene de esta pregunta, ¿no? Que es, de alguna forma, es un como en cuánto nos gustaría ganar, pero al mismo tiempo refiriéndonos a una realidad, a la de, ok, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen, imaginan o suponen que habrá en el momento que egresen? ¿Alguien tiene una idea de más o menos? Yo le tiro a unos 4,000 pesos a la quincena. O sea, Así iniciando, dando clases. Recién ok, egresado. vale. ¿Alguien más tiene otra idea respecto de eso? Yo tengo una prima que es maestra de kinder y le Ujú. pagan 5,000. Así que me voy por ¿Al mes? 5,000. No, al mes serían 10,000, creo. Aunque le pagan 10,000 al mes. Ok, Creo. bien. Y si a mi prima ya se los pagan, a mí que a mí me los paguen, dice. Bien. ¿Alguien más tiene alguna, ya sea perspectiva, es decir, algún... 14 al mes. Marían quiere 14 al mes. Ok. ¿Alguien más? Insisto, si ya tiene, ya sea que tengan una perspectiva de que alguien les haya dicho, yo estoy dando clases y estoy ganando esto. Unos 15. Monse dice que 15. Ok. Fíjense, bueno, ya. Voy a tomar aquí de referencia estos 4 que ya mencionaron. Y aquí viene un asunto interesante que vale la pena que tomen en cuenta y que ahí es donde yo de repente le menciono o aclaro que ahí es donde muchas veces está la clave en cuanto a nosotros, los que somos maestros. ¿Sí? Por ejemplo, estas cantidades de dinero, voy a regresarme justo con los que me las dijeron. ¿Ok? Edson, ¿en qué horario de trabajo te imaginas en un trabajo en esa circunstancia? En la mañana de 8 a 12 del día. De 8 a 12:30 del día. De acuerdo. Brisa, tu prima, o si sabes en qué horario de trabajo está. Ajá, igual de 8 a 12 creo también. De 8 a 12. Ok. Marian, a lo mejor no me lo estás diciendo. De 2 a 8. ¿De qué? De 2 a 8. ¿Eso es por la tarde? Sí. 2 p.m. a 8 p.m. Ok, ¿y Monse? De 8 a 3:30. Ahí está. Ok. Aquí es justo el punto que quería, ¿no? Aquí de repente nosotros podemos ver perspectivas y si nos tuviésemos que preguntar quién gana más dinero, pues el que parece súper evidente que gana más dinero es este, ¿no? Monse ganando 15,000 pesos. Y tenemos acá, bueno, ya le dije, seguiría así, los tenemos de hecho hasta en orden, ¿no? De ahí seguiría Marianne, Brisa y Edson. Pero acá, por ejemplo, un aspecto que no se ha considerado es cuánto tiempo trabaja cada uno de ellos, o sea, cuánto ganan por hora, digamos, ¿no? Entonces vamos a sacar un mes, así, un mes exactito de 4 semanas y obviamente 5 días trabajando cada semana, ¿no? Sería, por ejemplo, como el mes a ver, vamos a ver, ¿qué mes está así?
Por ejemplo, como en febrero, que febrero justo fueron así 5 semanas, que diga 4 semanas, 5 días, ahí son 20 días trabajando, ¿no? 5 por 4, 20. Y los demás son fines de semanas. Entonces, diríamos que aquí en este caso, voy a abrir aquí calculadora. Aquí Monse gana 15,000 entre 20 días, gana 750 pesos diarios. Aquí Marian ganó 14,000 entre 20 días, gana 700 diarios. Prisa son 10,000 entre 20 días, ganaría 500 diarios. Y Edson, 8,000 entre 20 días serían 400 pesos diarios. Ahora, aquí son por el día, pero todavía faltaría ver qué pasa con las horas. ¿Cuántas horas trabaja este? Son de 8 a 9, una, de 9 a 10, 2, de 10 a 11, 3, de 11 a 12, 4, de 12, me perdí, a ver, es 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 horas y media. ¿Ok? Este de aquí abajo los voy a hacer más chiquito. Aquí ella trabaja 7 horas y media entre 7 horas 30 minutos, así que sería 750 entre 7.5. Por hora gana 100 pesos. Si nos vamos acá arriba, es de 2 a 8 son 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 6 horas, así son 700 entre las 6 horas. Esto es igual a 116 por hora. Luego tenemos a Brisa, que está de 8 a 12, o sea, 4 horas. Entonces es 500 entre 4. Y está ganando 125 la hora. Y finalmente tenemos a Edson, que es 400 entre 4.5. ¿Sí es así? ¿Creo que sí? Sí, ¿no? Sería 88 por hora. Sí. Entonces, aquí ya ustedes pueden ver un gráfico que plantea de alguna manera, no solamente es cuánto dinero ganas en general, sino cuánto dinero ganas por hora. ¿Okay? Por tiempo invertido, en este caso, la que más dinero estaría ganando, en realidad es Brisa. ¿Sí? Es decir, es la que está trabajando menos tiempo y con ese menor tiempo que está trabajando, ella está por hora ganando más. ¿Okay? Aquí, en este caso, Monse tiene un horario más alargado, pero ese horario alargado le resulta en menos tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, por ejemplo, si analizamos, por ejemplo, aquí las opciones entre Mariana y Monse, uno puede decir, esta gana 1,000 pesos más, pero tiene que trabajar al final de cuentas bastante tiempo más. Por ejemplo, aquí son 6 horas diarias y ellas son 7:30. O sea, por día, cada día que pasa, Monse trabaja hora y media más, ¿no? Que Marian. Y con esa hora y media más, al final del mes solamente genera 1,000 pesos adicionales. En este caso, alguien podría decir, no, pues a lo mejor tiene más tiempo libre a final de cuentas
¿no? Marianne para hacer sus cosas y la diferencia de salario no es tan marcada con el ejemplo de Monse. Y parecido ocurre en el caso de Edson y Brisa, ¿no? Donde Edson pone, oye, pues si nada más trabajo media hora más que lo que Brisa pone, sí, pero esa media hora de diferencia termina marcando una diferencia bastante significativa, más de 40 pesos por hora, ¿no? Entre uno y el otro, ¿ok? ¿Por qué les muestro este gráfico? Porque este es un error muy típico que la mayoría de la gente comete luego cuando entran a trabajar y vale la pena que lo tengan considerado. Sacar el cálculo de cuánto te conviene trabajar en algún momento dado por hora y no tanto por la cuestión de cuánto te van a pagar completo. Les pongo como el ejemplo. A mí ya me tocó esa situación. O sea, a mí me tocaba la alternativa de trabajar en una universidad y a mí me decían, oye, ¿sabes qué, Alfredo? Tú ya vas a tener fijo, o sea, tu sueldo de 12,000, ¿no? Pero tu horario es desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y en ocasiones, por cuestiones de contrataciones y demás, se puede ir hasta las 6 de la tarde. Y yo decía, ok, esto no es todo el tiempo, no, nada más un día y de vez en cuando. Ok, perfecto. Y la otra alternativa que tenía era, pues aquí en Piaget prácticamente, ¿sí? Donde no me pagaban un sueldo fijo, pero me podían pagar por horas. Y ya les decía yo que en alguna forma, por estas horas, que podían ser a veces más, a veces menos, pero bueno, de alguna manera también podía estar yo ganando y a lo mejor ahí dependía yo mucho más de cómo era el mes. Había meses con un poquito más de horas y otros meses con un poquito menos. Entonces podía haber un mes que a lo mejor fuera de 11,000 y otros meses que a lo mejor fueran de 13, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? O vamos a ponerlo que en 12, vamos a suponer para que quede como en el mismo escenario. Ok, pero ¿cuál es la diferencia? Ah, bueno, la diferencia aquí es donde está la diferencia grande. Aquí yo nunca tengo clases después de las 3. ¿Ok? Nunca clases después de las 3. Y en horas, a veces podría ser que como hoy, por ejemplo, hoy es mi primera clase. Ustedes no lo saben, pero hoy para mí es mi primera clase. O sea, a la 1:30 estoy teniendo mi primera clase el día de hoy. Entonces, toda la mañana antes estuvo libre. ¿Sí? Entonces, si hace uno el cálculo, bueno, ¿y cuántas horas? Bueno, aquí vamos a sacar ahorita el cálculo de horas, al menos a las 4. Son 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 horas seguidas, ¿ok? Entonces serían 12,000. Vamos a hacer el mismo esquema entre los 20 días y luego entre 8 horas. Eso me sale el equivalente a 75 pesos por hora. Mismo caso en pie, vamos a ponerlo en el punto más chiquito, 11,000. Y sé que me toca, no, primero las horas. Me toca 15 horas a la semana. Por 4 son 60. ¿Ok? Son 60 horas, entonces son 11,000 entre 60 horas. Estamos hablando de acá, son a 183 por hora. ¿Sí? Ahí ya es donde se pueden ustedes dar una idea de cuál probablemente, bueno, aquí la pregunta sería, ¿cuál te conviene más? Suponiendo que ambos son exactamente la misma cantidad ganada. ¿Cuál creen que conviene más? ¿Sí? O sea, aquí en este caso, el ejemplo que quiero cerrar o darle, como que entiendan es, aquí es prácticamente la mitad de lo que está acá. O sea, yo tengo que trabajar el doble de horas que lo que yo tengo que trabajar aquí. ¿Sí? Esas horas sobradas yo las puedo utilizar para otra cosa. Entonces, es ahí, obvio, tienes que ser productivo en ese otro tiempo. Si nada más
te vas a pasar acostado viendo Netflix, pues no tiene mucho caso a veces, ¿ok? Pero de repente es encontrar cuál es la mejor combinación posible. O sea, yo veo, por ejemplo, aquí el horario que Brisa puso. Hombre, eso está de maravilla. O sea, la cantidad de dinero no es mala, no es para nada mala. Y ella al mediodía ya terminó. Ya después a lo mejor da cursos donde da la escuelita con otros niños o se dedica a vender cualquier otra cosa, lo que sea. O sea, Brisa se va a ir fácil a los mismos montos que quizás estaban en cuanto a dinero y a lo mejor no necesita tanto sacrificio de su parte. ¿Ok? Entonces es ahí donde de repente, o si simple y sencillamente pues quiere hacer una vida normal, ¿no? Disfrutarse de su día, pues también ahí queda bastante bien. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más es para que, como que esta parte era como para explicarles eso, ¿no? De que de repente aprendan a identificar que no todo es nada más el monto que te pagan bruto final, sino vale la pena analizar cuántas horas de tu vida te va a requerir ese trabajo en específico. Digo, lo digo porque a mí ya me tocaron trabajos donde de repente sacabas el monto por hora que te tocaba y yo decía, la onda, si me pusiera a vender mazapanes en la calle, creo que haría más dinero que en que con lo que le terminan pagando uno por hora aquí por estar todo el tiempo ahí atendiendo eso, ¿no? Y bueno, aquí tiene obviamente mucho que ver también con el qué estás haciendo, ¿no? Si lo que estás haciendo te gusta mucho o no y todo ese tipo de cosas. Bien. Bueno, vamos a brincarnos acá a lo que es la planificación, lo que se conoce como planificación de recursos humanos, ¿sí? Ya la vez pasada en una clase anterior, ustedes me mencionaban algunas cosillas que consideraban que era lo que las empresas de alguna u otra manera piden para contratar a alguien, ¿no? Y decían, pues que tenían que avisar que se requiere cubrir una vacante, me decían que, bueno, le piden el currículum a las personas, que piden las referencias, que hacen la entrevista, que ponen a prueba a las personas o que si les solicitan pruebas de que ya han concluido ciertos estudios. Okay. Ahora, estas cosas que ustedes mencionaron, pues usualmente en el ámbito de los recursos humanos, esto tiene un orden. Esto no es así nada más ahí de forma aleatoria, ¿sí? ¿Cuál es el orden en el que se da la planificación de los recursos humanos? Bueno, el orden es así, ¿ok? Todo lo que ven aquí, cada uno de estos son los pasos, ¿ok? Para llegar ya a tener bien, de alguna forma, instalado a un trabajador, ¿ok? Arrancamos con la clasificación, el reclutamiento, la selección, la contratación, la inducción, la capacitación, el checado de las relaciones laborales, toda la parte de seguridad e higiene, las compensaciones, lo que se conoce como gestión del desempeño y el clima laboral. ¿Ok? Y ahí es donde de alguna forma se medio cierra. Y bueno, todavía podríamos poner el otro punto que está acá, que es la desvinculación, pero bueno, ya después hablaremos de eso todavía también. Ahora, ¿qué son cada uno de estos puntos? A ver, el primero de ellos nos dice que es la clasificación, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que es la clasificación? Pensando que es la primera parte, la primera etapa del proceso para elegir o para contratar o para tener a un personal nuevo en nuestra empresa. ¿Qué será la clasificación? ¿Qué imaginan ustedes que es eso? Teniendo en cuenta que ya entregó una solicitud de empleo o algo así. No, es la primera etapa. Esto es todo lo que le va a dar inicio a todo el proceso de posible contratación de alguien. Ok, la clasificación va a ser justo lo que nosotros ya estuvimos haciendo en las clases anteriores. Es armar un perfil y
plantearnos qué es lo que necesitamos, qué requisitos requerimos para nuestro puesto de trabajo. ¿Ok? Esa va a ser nuestra clasificación. ¿Sí? Nuestra clasificación va a ser determinar cuál va a ser el perfil de los trabajadores y a partir de 4 criterios principales. ¿Okay? ¿Cuáles son los conocimientos? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son las experiencias? Incluso yo le podría aquí los 5 criterios principales, que sería aquí aparte los requisitos. ¿Ok? Ahí de alguna forma ya estamos armando, ¿no? El principio que es a quién necesitamos. Es de eso de lo que se va a tratar el proceso de clasificación. ¿Sí? Es decir, qué características tiene esa persona, qué experiencia tiene, qué habilidades domina, todo eso. ¿Okay? Ya tenemos clasificado a nuestro individuo. Y una vez que lo hemos clasificado, nos dice que lo que le va a seguir es el proceso de reclutamiento. ¿Qué creen ustedes que será el reclutamiento? Recibir sus solicitudes, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿A qué le suena que es reclutamiento? Realizar las entrevistas de trabajo. ¿Ok? ¿Alguien más? La palabra, olvidémonos un poquito de qué harán. Por ejemplo, ahorita decían recibirle los documentos o hacerle la entrevista de trabajo. La palabra reclutar, así como tal, ¿a qué le suena? Es como agrandar, ¿no? En este Agrandar. caso sería pues el personal. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No han escuchado que alguien le Hacer llamen? una convocatoria, ¿no? Ok, ajá. ¿No han escuchado alguna vez en alguna serie o algo así que le digan a alguien que es un recluta? Ok. ¿Y como a qué se refiere cuando los dicen los reclutas? Cuando ya los asignan, ¿no? Fíjense que no, los reclutas son, por ejemplo, en la película de El Capitán América dirían los reclutas. Los reclutas es Es cuando de repente, como formar un grupo, ¿no? Para realizar una actividad. ¿ok? En este caso es cuando de repente la gente se conjunta para algo, ¿ok? En este caso, reclutar es atraer a la gente para algo. ¿Para qué va a ser ese algo? Pues para ver si se contratan o no se contratan. En el ejército dices reclutar, hace referencia a las personas que van a ir a decir que quieren entrar al ejército, pero todavía tienen que pasar ciertas pruebas para ver cuáles son los que finalmente son contratados. Entonces el reclutamiento, ¿no? Es primero para ver si está vacante. Una primera cosa es que si esta vacante que ha surgido no puede ser ocupada por alguien que ya forme parte de la empresa, ¿sí? En el reclutamiento tú agarras y dices, a ver, vamos a necesitar un puesto de trabajo, ¿ok? Lo primero que se hace en la empresa es avisarle a las personas que son parte de la empresa, oigan, está esta nueva vacante disponible. ¿A alguien de aquí le interesa tomarla? Y alguien puede decir, yo estoy ganando menos dinero y creo que cumplo con el perfil de esa, me quiero postular para cubrir esa vacante, eso puede pasar. O alguien no se siente tan cómodo quizás en su área y de repente sale esa oportunidad, entonces probablemente también la quiera ocupar. Eso es lo primero que pasa. Si no puede ser cubierta por alguien al interior, en esta etapa se hace saber a los demás que estamos queriendo ocupar dicha vacante. ¿Quiénes a los demás? Al público en general, ¿ok? Y en ese momento se inicia la búsqueda de candidatos o la recepción de información por parte de estos, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener durante el proceso ya de reclutamiento. Es decir, empezamos a aceptar toda la información, todos los datos, la visita de gente que está interesada en formar parte de la institución que se está anunciando. Ese es todo el proceso de reclutamiento. Y ya después viene el proceso de selección. ¿Ok? Aquí es donde ya como tal sí se va a empezar a dar más lo que estaban diciendo ustedes. Se van a empezar a revisar
pues documentos, a hacer entrevistas y demás, ¿no? Ahora, el proceso de selección, aquí es donde, como dice, ¿no? Inicia el proceso mediante el cual se determinará y elegirá al que será el candidato que mejor cubra la vacante en específico. Para el proceso consistirá en que se cubran de preferencia la mayoría de los siguientes pasos, ¿sí? A ver, chicos, aquí está lo que de alguna u otra manera ustedes se pueden ir dando cuenta que ya sea que para cuando vayan a contratar hagan pasar a la gente por estos filtros o cuando los vayan a contratar ustedes, váyanse haciendo la idea que estos filtros puede ser necesario que los tengan que pasar. ¿Okay? ¿Cuáles son estos filtros? Primero, la recepción del currículum. ¿Okay? Ese es como el primer elemento. Aquí vamos a suponer lo que quiero que hagamos ahorita es un poquito, perdón, un poquito un proceso de reflexión para ustedes de cómo podrían hacer para que en cada etapa ustedes ganen esa etapa, ¿sí? O qué cosas creen que podrían pasar que les podrían meter freno en esa etapa. Es decir, ¿cómo pueden ustedes destacarse para pasar ese filtro? ¿O qué cosas creen que podrían pasar que les pudieran meter freno en estos filtros? ¿Sí? Entonces, el primero nos dice recepción del currículum o de la solicitud de empleo o de ambos. Vale, ¿qué podemos hacer nosotros para brincar este primer filtro y que cuando reciban nuestro currículum digan a esta señorita, a este jovenazo, lo vamos a llamar para que siga avanzando en el proceso? Pregunto de nuevo. ¿Qué cosa puede venir? ¿Qué cosa podemos hacer con nuestro currículum? Que quienes lo reciban digan a esta persona le vamos a llamar para que venga a la siguiente etapa. Exagerarle. Exagerar los datos, ¿ok? Pues puede ser una alternativa, ¿no? O sea, de repente llenar así como que, uy, ¿esto cómo sabemos, no? ¿Cuántas cosas hemos hecho y demás? Uno de los errores más típicos es que alguien manda un currículum y el currículum se ve súper raquítico, apenas si tienes datos, es más hoja en blanco que información. Pues la persona que ve dice, esta hoja está en blanco, esta ya ni la reviso. Esta persona no está lo suficientemente capacitada, ¿no? Mientras que si viene un currículum bien elaboradito de hasta 3 hojas, dices, oh, a ver esta persona que tanto sabe, ¿no? O sea, es más fácil que le presten atención, ¿ok? ¿Alguna otra sugerencia? Ya después, por cierto, les voy a enseñar cómo llenar, hacer que un currículum se vea más abultadito, pero ya eso lo veremos luego. ¿Alguien más? ¿Cómo le hacemos para que nuestro currículum no pase directamente a las hojas de recicle, sino que sí les hagan caso? Tal vez con las referencias laborales y ¿Ok? vean toda la experiencia que nosotros tenemos en otras empresas o instituciones y digan, este es. Ok, muy bien. En este caso ya incluso en el propio currículum añadir las referencias. Si, por ejemplo, cuando salgan se titularon por promedio, no tengo mucha experiencia, pero oye, ahí en mis hojas añado el documento que dice que fui de los mejores de mi generación, por ejemplo, ¿no? Ese elemento podría ser algo que diga, ah, mira, ay, mira, y tiene aquí una hoja firmada por el director de la escuela que lo recomienda mucho, ¿ok? O sea, ya son elementos que podrían hacer que digan, ok, este currículum pasa a la siguiente ronda. ¿Alguien más? Bueno, ahí van dos trucos que valen la pena. Uno, métanle un buen diseño al currículum, ¿ok? Que se vea un diseño llamativo o atractivo. Y si es posible, al menos a la primera hoja, impriman un currículum que tenga elementos de color, ¿ok? Porque casi todo el mundo cuando está buscando trabajo, pues no andamos con mucha lana y lo típico que hacemos es que pues todo
hasta copias sacamos, ¿no? Del currículum, ahí como para que nos salga lo más barato posible, pero pues todo se ve muy gris, o sea, como muy en blanco y negro nada más. Entonces, ese currículum en hoja de color al principio, que cuando lo esté revisando digan, ok, se ve atractivo. No, a lo mejor no está tanta información, pero estéticamente es atractivo y eso puede ser un elemento que la gente diga, ok, pasa a la siguiente ronda. Y ahí hay otro, que es esto ya más, que alguien podría decir, eso no tiene sentido, pero tiene sentido, y es que en el folder en el que lo entreguemos sea de un color no convencional, ¿sí? Es decir, me gasto una lanita extra en folders de no el folder color amarillo típico o el azul típico que todos entregan, sino que quizás me compro unos folders rojos, por ejemplo, y le llevo. Entonces, lo que siempre pasa con las personas que reciben currículums es que ponen la pila de currículums en su escritorio y ese folder rojo le va a llamar la atención sí o sí. Y dije folder rojo por decir un color, pero puede ser un folder azul, pero un azul rey o algún otro tono de color que sea destacable por los demás y eso va a llevar más fácil a que la persona agarre y vea ese currículum y el hecho de que sea distinto, si le sumáramos todavía lo que dije anteriormente de que tenga la hoja de color y todo lo demás, son cosas que alguien podría decir, profe, eso no va a tener más peso. Sí tienen más peso, a final de cuentas, porque se ve como que es una persona que dice, esta persona busca destacarse de los demás. O sea, está como ese mensaje inconsciente dentro de lo que nosotros estamos entregando, ¿sí? Es decir, esta persona es de los que busca destacarse de los demás y ese pequeño detalle puede ser lo suficientemente significativo para que logremos lo que dije, que es avanzar a la siguiente parte. No estoy diciendo que ya porque le di un folder azul rey, ya me van a contratar, van a decir, ah, esta entrega folder azul rey, ya hay que darle su plaza. Eso no va a pasar. Pero como les dije aquí, estábamos en la primera parte, o sea, estamos en la parte donde así como yo entregué, hay 50 folders más de gente que también quiere entrar a trabajar y tú tienes que buscar la manera de que dentro de esos 50 fulanos, tú pases a la siguiente ronda. Entonces, esas son de las cositas sencillas en las que nuestra información puede pasar con mayor facilidad a la siguiente ronda. ¿Bien? Ahora, ¿qué cosas podrían, por el contrario, hacer que nuestro currículum no pase ni de la primera ronda? O sea, desde que lo ven, ya va directamente a las hojas de reciclaje o al bote de basura. ¿Okay? ¿Qué cosas creen que podría provocar esa situación? Ya mencionamos unas, que prácticamente esté vacío, que no venga información. Esa sería una forma facilita de decir al descarte. ¿Alguna otra? ¿No? Ok. Les va. Hojas amarillentas, ¿no? Que el tipo que nos las imprimió ahí tenía unas hojas olvidadas, ahí su paquete de hojas estaba todo viejo, o hay gente que usa luego para imprimir un tipo de papel como muy corrientito. Ese tipo de cosas va a hacer lucir mal nuestro currículum y por ende ya nos pueden medio descartar. Puede pasar que no falta, y no hay gente que falta con eso, de que tenían las manos manchadas con grasa, aceite y demás, y eso se lo pusieron, tocaron la hoja y así la pusieron. Eso también da mala imagen, porque así como el otro les decía, que habla de nosotros como alguien muy preocupado al detalle, ahí nos dice que es una persona probablemente descuidada, que la hoja esté arrugada, doblada, maltratada, que el folder lo hayan doblado, que todo ese tipo de cosas mandan un mal mensaje respecto a nuestra personalidad al momento de entregar un currículum, ¿sí? Entonces, eso deberíamos la mayoría de las veces evitarlo, que tenga faltas de ortografía, que tenga un tipo de letra todo feo, no, que no se vea formal. O sea, usar Comic Sans para un currículum no es la mejor alternativa, ¿de acuerdo? Entonces, esos son, y que la fotografía que le pongamos, pues no sea una fotografía profesional,
Si no era como de que, es que salí así, ¿no? En super diva para una ida al antro y me tomé una foto y salí muy bien y esa foto es la que pongo. No, recordemos que no es la foto en la que salgamos más guapos, es la foto en la que nos veamos más profesionales, ¿ok? Bueno, cierro enlace y regresamos por acá. Ahorita los veo.